Pues me da mucho gusto saludarlos. Saludarlos porque este es un proyecto que quise hacer desde hace muchos años. Todos saben, y los que no lo ven por primera vez, bueno, yo viví 7 años en Israel estudiando, estudiando en Safed, con un maestro ahí. Y en ese tiempo, tuve el contacto con la tabla de los nombres de Dios. Esta tabla de los nombres de Dios me explicaban que en realidad esos nombres de Dios, ¿sí?, no solamente son nombres de Dios, sino son frecuencias divinas. Son estados de conciencia divino. Son estados de trabajo con nosotros mismos. Pero también tiene relación con los ángeles. Tiene relación con los arcángeles, con los coros celestiales, como lo vamos a ir viendo a través de este grupo de pláticas. La intención es tener una visión de los nombres de Dios. Voy a ir revisando cada uno de ellos. Y vamos a ver el nombre de Dios y también vamos a ver su relación con el ángel que le corresponde, su color, su tono, cómo invocarlo, cómo trabajarlo. Lo vamos a explicar. Los nombres de Dios, como ustedes lo ven en la tablita que tenemos aquí en la pantalla, son 3 letras hebreas. ¿Sí? 3 letras hebreas que cada una tiene una función. Yo voy explicando en esta plática para qué y cómo sucede cada una de estas letras. Primero tienes que ver que la lectura es de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Ok? O sea, no se lee como nosotros las leemos. Entonces, cuando nosotros les pasamos la mano por encima, tenemos que ir justamente de derecha a izquierda. Ya veremos la técnica. Pero quiero explicar de dónde salieron, qué hacen, cómo funcionan. ¿Sí? La conexión de estas 3 letras, producen corrientes eléctricas dentro de nosotros. Y parecería que no solamente conectan al cuerpo, sino conectan con nuestra alma. Y nuestra alma, a su vez, se conecta con el universo. Entonces, dependiendo lo que tú necesites, en la tabla de los nombres de Dios, cada uno, como tú lo vas a ver durante estas próximas 72 semanas, que vamos a estar viéndonos todos estos domingos, tú vas a observar que lo que va a ir pasando es que cada letra y cada nombre de Dios, o también se les llaman los genios, ¿sí?, estos van produciendo un efecto en ti. Van a cambiar tu proceso vibracional. Esto se le llama códigos espirituales, tecnología espiritual. O sea, lo que hemos buscado en Hammer Master, ¿sí?, es usar tecnología espiritual. Tenemos dentro de nuestro trabajo un trabajo físico, trabajo emocional, trabajo espiritual, terapias, tanto de trabajo emocional como físicas, y un trabajo con nosotros mismos siempre hacia nuestro Dios, hacia el trabajo interno de nosotros, para que se pueda expresar afuera. Pero usamos tecnología espiritual. Cada uno de nuestros eventos van dirigidos a la tecnología espiritual. Entonces, ¿en qué te ayuda? Todos nosotros tenemos virtudes.
Tenemos propósitos grandiosos. Cada uno de los nombres de Dios nos dan esa posibilidad de desarrollarlo en nosotros. Pero el primero, que tiene que ver con la felicidad, y que lo vamos a ver la próxima vez, ¿sí? Lo que va a invitarte es a que la desarrolles. Yo te voy a dar una meditación para que lo hagas. Aparte, siempre estarán sincronizados los nombres de Dios con los salmos que yo mando todas las semanas. ¿Sí? Los lunes tendremos unos salmos especiales y después tendremos 3 salmos que van, y tú vas a ver que van dirigidos justamente a partir de cada uno de estos nombres de Dios. Entonces vas a empezar a desarrollar esa tecnología. Si a eso le sumas terapia, si a eso le sumas yoga, si a eso le sumas muchas cosas que nosotros desarrollamos, un trabajo físico, todo eso en integralidad va a producir un efecto en ti. Un efecto donde todo lo que tú puedes lograr, lo puedas lograr. Y lo puedes materializar en el mundo físico. Eso es tecnología. ¿Sí? Y ahorita te voy a explicar, dentro de uno de los momentos más espectaculares, así te les juro que te va a encantar este relato. Porque todos hemos escuchado cómo Moisés sacó al pueblo egipcio, al pueblo israelita de Egipto, ¿sí? Y cómo lo hizo. Pero, ¿qué fue lo que él hizo para poder hacer que se abriera el mar Rojo? ¿Qué hizo? Usó esta tecnología. Usó esta tecnología y hizo que lo que parecería que no puede pasar, suceda. Hay mucha gente que me conoce y ve que hago cosas que en el medio ambiente pues creen que no puede pasar, y lo logro hacer. Puedo parar el agua, puedo hacer que llueva, puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Pero ¿por qué lo puedo hacer? Porque conozco la tecnología espiritual, ¿sí? Entonces, lo que hacen los nombres de Dios es crear vibraciones. Crear vibraciones para quitar las energías negativas que tenemos nosotros. Pero esto pasa, como siempre le digo cuando llegan mis clientes, ¿sí? Yo doy consulta, ¿sí? Doy consulta de tarot, de sanación, ¿sí? Y cuando me van a ver, siempre digo a la gente, si tú vas a hacer lo que yo te diga, ¿sí? Usar la tecnología espiritual, va a suceder. Pero si no lo haces, y lo haces como tú quieras, no va a suceder, porque esto es tecnología. O sea, si tú quieres aprender computación, es que yo voy a apretar tal y tiene que pasar tal cosa. No, tienes que tocar la tecla que debe de ser para que suceda lo que debe de pasar. ¿Sí entiendes? Es tecnología espiritual. Si tú quieres verdaderamente aprender esto, tienes que darte cuenta que cada semana yo te voy a mandar a hacer un trabajo. Cada semana, ¿sí? Vas a ir comprendiendo los procesos desde otro lugar. Pero lo tienes que hacer, ¿sí? Quizás después tendrás que entrar en otros procesos junto con nosotros que te invitarán a ser cada día una mejor persona. Tienes que entender que cada letra es una representación del universo. ¿Cómo te lo voy a ir explicando? Porque también dentro de esto te tengo que explicar cómo se crearon las letras hebreas y cómo funcionan por sí mismas. Quiero que observes la tabla de los nombres de Dios y tú vas a mirar, tienes que mirarla justamente ¿de qué? De derecha a izquierda. Tiene 3 letras. Sí. La letra que está más hacia la derecha es la primera letra de cada nombre. Esa letra contiene carga positiva. La letra por sí misma no es, sino que siempre la primera letra de cada nombre de Dios tiene carga positiva. La segunda letra
tiene carga negativa. ¿Ves cómo ya hay una combinación de energía que va a producir una energía? Y la tercera letra, ¿sí?, es la que produce la tierra, es la que produce la transición. O sea, estas tres letras unidas producen un efecto muy importante en ti, de tal forma que produce carga positiva, carga negativa, y después te ayudan a hacer la transición. Vamos a pensar, un nombre de Dios, de la felicidad. Entonces la primera, si yo lo trabajo y hago el salmo y trabajo con el salmo, después me voy metiendo a todo el proceso, porque la espiritualidad no solamente son las cosas que parecen espirituales. De tener un proceso terapéutico lo necesitas, porque cuando haga el momento de la felicidad, empiezas a ser feliz, pero no te lo comprendes y entonces te empiezas a asustar. Si no tienes un trabajo físico, se va a volver difícil también. O sea, tienes que volverte un ser humano integral. Tienes que entender que tenemos un cuerpo físico que se ha materializado, tienes un cuerpo emocional que crea un movimiento en tu universo, un cuerpo espiritual que es energía, y tu relación con tu Dios. Son 4 cuerpos que a su vez se convierten en 48 cuerpos, como lo vamos a ir viendo durante estas 72 semanas que nos vamos a estar viendo. Y si tú lo ves hoy por primera vez, no es casual. Quiero decirte que la casualidad no existe en este universo. Todo es causal. Todo, absolutamente. ¿Sí? Todo es una respuesta a lo que tú estás viviendo. ¿Tú estás viviendo este momento? Pues justamente es porque es lo que tú necesitas hacer para poder hacer el proceso. Pero vuelvo al punto. Si tú lo haces exactamente como tú quieres, quiero decirte que no va a responder. Sí. Ahorita vamos a escuchar, yo lo voy a leer en la Biblia. Primero voy a hacer toda una introducción de lo que pasó con Moisés. Sí. ¿Qué es lo que, cómo llegó y cómo sucedió toda esta historia maravillosa? Sí, pero tienes que entender que él tuvo que ir cumpliendo procesos, ¿sí?, para poder llegar a ese lugar. Que no fue casualidad. ¿Sí? Entonces, este nombre de Dios, cuando yo te voy a enseñar a meditar con él, te voy a dar una meditación que nosotros ya hicimos, donde va cómo se pronuncia cada una de las letras hebreas. Y vamos a tener aquí a dos personas que nos ayudan, y que al último de este video vamos a poner el lenguaje en español, ¿sí?, que también tiene mucho que ver con esta tabla de los nombres de Dios, pero quiero que lo escuches. Y esto lo vamos a tener cada semana, un cántico de la vibración de ese nombre de Dios. Ve todo lo que vas a tener. Va a ser espectacular. Pero recuerda, empiezas a hacer un trabajo con tu alma, que es muy importante. Sí, cada nombre de Dios te conecta con frecuencias verdaderamente maravillosas. ¿Sí? Cuando iba a atravesar el mar muerto, Moisés, voy a empezar de atrás para adelante, ¿ves? Los egipcios venían persiguiéndolo. Imagínate. Aquí está el mar muerto. Por cierto, ahora que vamos a ir a Israel, te voy a llevar ahí. Mar Rojo, perdón. El Mar Rojo, discúlpenme. Sí, porque también los voy a llevar al muerto ahora que vayamos a Israel. Sí, el Mar Rojo. Sí, imagínate a los egipcios detrás de ti, que si te agarran te van a matar o te van a volver a esclavizar. Imagínate. Ay, te voy a explicar qué pasó, pero voy a empezar desde el principio. Ay, si te tienes que esperar a fuerza que termine la historia, porque justamente habla con Dios, está a punto de que pase y le dice a Dios: Señor, ayúdame. Y Dios le contesta algo, lo vas a ver un poquito más adelante. Entonces empiezo. Moisés,
Era un joven, no va a empezar desde que nació ni nada, lo vamos a ir viendo a través de esta clase, sí, sí, que nació y lo llevaron a un río, después lo encontró la esposa del faraón, lo adoptaron, creció con el hijo del faraón, vivió toda la situación de las plagas, pero hubo un momento que lo corrieron de Egipto y, y él estaba eh, con sus ovejas, ¿no? Y aparece la zarza ardiente. Dice, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy el que soy. Y dice, yo soy tú mismo. Ese momento debo de haber sido espectacular. Porque él pudo darse cuenta que nuestra divinidad es lo que nosotros pensamos de ella. Yo soy el que soy, le contestó la zarza ardiente. En ese momento, muchísimo antes de lo del Mar Rojo. ¿Sí? Pues, ¿qué le quiso decir? Sí, yo soy el que soy. Yo soy el que fui. Y yo soy el que seré. ¡Wow! Yo soy tú mismo, le dice Dios. Espectacular. Espectacular. Yo te lo digo a ti. Cierra tus ojos, imagínate en esa zarza ardiente. Esa zarza ardiente que debe de ser tu corazón, que arde, que quiere decir, quiero una vida diferente, una vida transformadora, una vida nueva. Seguramente pasó eso. Él estaba cuidando a 5,000 ovejas, ya le había hecho, ¿ves? Pero sentía que le hacía falta. Quizás salvar a su pueblo, pero tenía que salvarse a sí mismo. Y apareció esa zarza. Se dio cuenta que la divinidad estaba en él. Tomó la decisión de regresar a Egipto. Luego vino lo de las plagas y estas cosas. Y después lo empezaron a perseguir porque le dijo al pueblo de Israel con las plagas, que también lo hablaremos en alguno de estos videos maravillosos. Yo me siento bendecido porque existe esta tecnología, porque yo tengo 60 años de edad cuando yo empecé, que fue por ahí de 1986. Pues todo era de labio oído, no había forma de comunicarnos así, pero bueno, esto sale de Egipto y lo van persiguiendo los egipcios. Pero fíjense que no solamente los egipcios, venía detrás de los egipcios y muy cerca de los israelitas otra tribu que se llamaban los amalequitas, que iban dentro de de ese mismo grupo de israelitas, y los iban convenciendo, ¿ves? Les iban diciendo, ¿sabes qué? Moisés es tartamudo, no le hagas caso. O sea, ¿sabes qué? A este cuate ya se le piró el cerebro. ¿Cómo que si toda la vida hemos vivido en Egipto y vivimos bien? Somos elegidos porque los israelitas no nos tratan como esclavos, sino que nos quieren mucho. Muy diferente a lo que vivimos hoy, ¿eh? Ahí se les dejo de tarea, ¿no? O sea, los amalequitas. Amalek significa los que generan dudas. Quiero decirte, y te lo digo de verdad, y te lo digo de todo corazón. Tengo muchos años haciendo esto, 40 años. Empecé a los
empecé muy joven, más que antes de los 20, pero ya de manera entregada a mi vida a los 20 años. Y cuando yo empecé, pasó algo. Mi papá se burlaba de mí, y pues es que eran los 80, ¿ven? Y era muy difícil que la gente aceptara lo que hacíamos. Decían que éramos una nueva religión, hacer yoga y estas cosas. Y mi maestro me contó esta historia y me dejó claro que los amalequitas siempre van a estar en mi vida. Y a veces están demasiado cerca de mí, que me iban a tratar de convencer de que lo que posiblemente hago no sirva para nada. Y me dejó mi maestro claro que los amalequitas existen siempre. Y muchas veces también existen dentro de nosotros. Y esa es la duda. Y la duda son nuestras creencias, nuestros propios miedos. Por eso es tan interesante cuando la Torah, ojalá que un día podamos hablar de todo este camino que se aventó Moisés, así versículo por versículo. Pero hoy quiero solamente decirte que los amalequitas están presentes dentro de nosotros. O sea, la duda está dentro de nosotros. ¿Sí? Pero también la duda está muy cerca de nosotros. Porque si yo soy una persona que tiene miedos, pues me rodeo de personas miedosas. Si soy alcohólico, me rodeo de personas alcohólicas. Así sea yo alcohólico pasivo, me rodeo de personas alcohólicas pasivas. Entonces yo te estoy invitando a que reconozcas que hay amalequitas en tu vida, pero primero quizás seas tú. Porque si ahorita estás oyendo este video y de pronto dices, bueno, sí estuvo padre, pero la verdad es que yo no puedo hacer todo esto que me van a mandar a hacer. Y bueno, lo voy a acabar de escuchar o mejor le apago, ¿no? Pues ahí está la amalequita, ¿no? Yo te estoy invitando a algo donde te encuentres a ti y que te conviertas en parte del pueblo, ¿sí? Y que quiere transformar su vida. No dije cambiarla, sino que puedas ser tú, porque es muy probable que no seas tú, sino que seas todo aquello que te dijeron que eres. Y eso impide que todo lo demás suceda. Así que te dejo de tarea. Pero bueno, vamos a avanzar. Ahorita te voy a explicar qué tienen que ver los nombres de Dios con esta historia. Van llegando los amalequitas, pues obviamente había israelitas, como tú comprenderás, que dicen, bueno, yo creo que mejor si me regreso. Bien que mal, pues no hay, prefiero lo que ya sé que lo mejor nuevo, mejor me quedo como estoy. Y se regresaron, les fue peor, ¿no? Entonces, en esa situación de irse, pues obviamente, pues lo que hubo fue que, algo muy importante, ¿sí? Algunos se fueron quedando en el camino. En 40 años, hoy somos una comunidad muy grande, ¿sí? Y mucha gente, algunas personas y la mayoría se ha quedado en este camino, pero otras han dejado de estar en este camino. Y si tú eres uno de esos que me conocieron hace 40 años, hoy estoy en otro lugar, te invito a que regreses. No estamos trabajando, estamos trabajando diferente y te juro que es mejor. Si tú crees que me ves por primera vez, quiero decirte que estoy seguro que nos estamos volviendo a encontrar. Y que quizás fuimos aquellos que caminamos, ¿sí?, de Egipto y atravesamos el Mar Rojo juntos. Quizá. Y ahora para el 2025, ¿verdad? En febrero vamos a volver a regresar a Egipto y te voy a llevar al Mar Rojo y lo vamos a volver a atravesar. A Chihuahua. Créeme, yo puedo.
Pero bueno, llegan a la orilla del Mar Rojo. Y entonces pasa algo espectacular. Le pregunta, voy a ir a la Torá, para que lo podamos leer directo, ¿no? Sí, pero antes de eso, le dice, desesperado Moisés, le dice a Dios, sí, ayúdame Dios en este momento tan difícil de mi vida. Por favor, ayúdame por favor. Y él le dice a todos, pónganse en la orilla del mar. Y entonces aparece Dios y lo mira a Moisés y le dice, ¿por qué me lo pides a mí? ¡Wow! O sea, imagínate, ¿por qué me lo pides a mí? Y entonces le contesta, ¿sí? ¿Quién, sino tú, oh Padre, que me puede ayudar? ¿Sí? Muéstrame el camino, ¿sí? Para superar estos retos. Y Dios le contesta, ¡ya! Increíble, ¿eh? Que contesta, ¿sí? Tú no necesitas mi ayuda. Yo te revelé unas tablas, que son las tablas de los nombres de Dios. Te revelé la tecnología espiritual para que tú lo atravesaras. Porque en esa tecnología estoy yo. ¿Qué tal? ¡Qué espectacular!, ¿no? O sea, buena onda, o sea, de verdad, imagínate. O sea, mi maestro me lo contó hace 40 años y te juro que ahorita, mira, tengo de recordar ese momento y seguramente estuve ahí cuando pasó, ¿no? Por eso me encanta esto, ¿no? Retardé mucho en dar esta clase, lo pensé mucho porque cuando mi maestro me dijo, cuando hables de los nombres de Dios, debes estar en un momento que esté pasando lo que pasa en el mar. Que tú sientas la necesidad profunda, ¿sí? De usar todo lo que yo te he enseñado, me dijo el maestro. De toda la tecnología espiritual de la cual en esta vida has sido dotado. Y yo en esta vida lo único que he hecho es estudiar cábala y iniciación. Es lo único que he hecho en toda mi vida. O sea, nunca he trabajado. Entonces, y hoy tenemos una comunidad así como la que seguramente pasó esa vez, ¿no? Y entonces cuando iba a pasar, le dijo Dios, ponte en la orilla, ponte en la orilla. Las personas se acercaron a la orilla. Sí. Y en eso, entonces, en ese momento que se acercaron a la orilla, Moisés empezó a cantar la tabla de los nombres de Dios. Y la gente empezó a caminar. Y él les decía, no dejen de cantar. No dejen de cantar. Nosotros vamos a cantar lo mismo ahora el 30 de septiembre. Ya se los platicaré después. Pero no dejen de cantar, le dice Moisés. No dejen de cantar. La tabla que él iba cantando. Dice el versículo de la Torá que el agua ya les llegaba hasta la boca. Y él
puso su mano. Se abrió el mar. ¿Ven qué maravilloso? Obviamente, si nosotros vemos toda la historia de Moisés, pues no nada más lo hizo así. Todo lo que vivió fue espectacular, vivió las plagas, tantas cosas que vivió para llegar ahí. Tuvo que haber sido espectacular. Y esta tecnología se encuentra dentro de la Torah, en hebreo. Si ustedes ven el capítulo 14 del Éxodo, en los versículos 19, 20 y 21, ¿sí? 19, 20 y 21, ¿sí? Del Éxodo 14. Cada letra, cada uno de esos versículos en hebreo contiene 72 letras. Y así es como se fueron conjugando. La primera letra de uno, la primera letra del otro y la primera letra. Y así se crearon los 72 nombres de Dios. O sea, es bíblico. No es lo que tú lees. No es lo que tú lees. Pero sí me gustaría, para ir cerrando con esta plática, leérselos. Ya les expliqué lo que pasó, pero en la Torá dice así. Habla precisamente que los carros iban detrás de los egipcios, de los israelitas, perdón, ya lo he dicho 2 veces. Dice en la tercera ya, debí de haberlo corregido. Sí, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Así que la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, la nube iba guiando a Moisés. Cuando llegaron al mar, la nube se puso detrás. Todo lo que les acabo de contar, eso pasó. Dios se puso detrás de él. Le dijo, quiero ver todo, y que tú entiendas, ese primer día que yo te vi en la zarza ardiente y te dije, yo soy el que soy. Yo soy tú mismo. Si él no lo olvida, Dios no se hizo a un lado. Le dio la oportunidad de convertirse en alguien que podía atravesar el Mar Rojo. Yo creo en eso. Mi vida ha sido eso. Entonces, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos que alumbraban a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. Los que iban en la noche, iban de noche. Y aunque iban caminando juntos, unos iban de día y unos iban de noche. Unos iban en luz y otros en oscuridad. Así es. Y entre ellos los amalequitas, y detrás los egipcios. Y caminando contigo una amalequita, y caminando quizás del otro lado, alguien que también quiere evolucionar, pero está aferrado a la oscuridad. ¿Cómo la ven? ¿Está divertido o no?
Y el versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y nosotros, tú y yo, atravesamos el mar sobre la tierra seca y no nos morimos. Lo atravesamos y hoy nos volvemos a encontrar, buscando atravesar un nuevo mar, buscando atravesar una nueva posibilidad. Te invito a estas 72 semanas. Quizás te invitaré a muchas otras cosas, pero estoy seguro que si me das unas cuantas semanas, empezarás a sentir tu transformación. Hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a poner una música, una pequeña fracción de la Navajoa. Solo te pido que cierres tus ojos. Yo con esto me despido, pero no me despido porque estas voces son parte de ti y parte de mí. Cuando tú cierres los ojos verás que quien escucha eres tú. Y el sonido no está afuera, porque está dentro de ti. Porque quien canta no es quien canta afuera, ni quien canta, sino quien canta es tu mente. Y ese es el primer ejercicio que quiero invitarte a vivir, a darte cuenta que lo que yo voy a poner de música no es que esté afuera, sino que tú eres el que lo escucha. Así que está dentro de ti. Se llama Navajoa, pero en español se llama justamente te ruego, Padre, que estás dentro de mí. Te dejo y escucha. Un placer volverte a encontrar. Hasta luego, bye.